Las cárceles se han convertido en un negocio para corruptos y en altas escuelas del crimen. Aún así, las autoridades planean preliberar a reos, incrementando los riesgos para la sociedad. Y este es un tema para analizar a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Está comprobado que la mayor parte de los delitos los cometen reincidentes, con abierto cinismo. Entran y salen de prisión, pero al parecer ahora lo harán con aval de las autoridades. Me da mucho gusto recibir a Juan José García Ochoa. Juan José, Juanjo, bienvenido. Bien, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Carlos Augusto Morales. Hola, Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Gustavo Adolfo Pérez. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un tema delicado que nos ocupa y nos preocupa a todos. De por sí la violencia está desatada y ahora sabemos que van a preliberar a reos. ¿Cómo está el asunto, Juan José? Mira, desde el 2003 hacia prácticamente el 2011-12, que empieza a operarse el nuevo sistema de justicia penal, prevaleció una política de, digamos, agravar los castigos, las penas, para delitos de alto impacto. Esto provocó un incremento en el caso de la Ciudad de México de la población, de las personas privadas de su libertad, de cerca de 22,000 a 44,000 en esos años. Eso generó una serie de problemas como la sobrepoblación, la violencia en las cárceles, el tema de la corrupción, y prácticamente desapareció cualquier posibilidad de reinserción social. O sea, es imposible un sistema de reinserción social cuando tú tienes una capacidad instalada para 23,000 personas y tienes 44,000. Es imposible, o sea, por más que metas educación, deporte, trabajo, es imposible para tantas personas en tan poco espacio y con ese nivel de hacinamiento. Ni tampoco ni tienes el personal suficiente para atender y para garantizar la seguridad y los derechos humanos de todas estas personas. Porque la inserción parte de eso. Si una persona que fue privada de su libertad, no le puedes decir que cuando salga, salga con otra forma de respetar a la autoridad o a la sociedad, cuando dentro de la cárcel ni siquiera se respetan sus derechos humanos. Las propias autoridades son las que más violan sus derechos, los niveles de violencia al interior. Es decir, lo que está aprendiendo en las cárceles estas personas, pues es a ser violentos. O sea, les va peor adentro que afuera. Sí, bueno, no necesariamente, digamos, pero sí por lo menos el mensaje institucional que se le manda a las personas privadas de su libertad es no tienes derechos humanos, las autoridades son corruptas, la única forma de salir adelante es acordando con otros delincuentes adentro y pues salen así, con esa visión. Ahora, los que entran, ¿quiénes son? O sea, ¿quiénes son los que entraron durante estos años a las prisiones? Delincuentes peligrosos, homicidas, no es secuestradores, no es así. El 70% de las personas que entraron en estos años a las cárceles son por robos menores, de cuantías menores, robos simples y primodelincuentes, y la mayoría, un 80%, son menores de 25 años. O sea, son jóvenes que por alguna situación, por una situación patrimonial o por lesiones, porque así estaba el sistema penal en ese momento, entraron a la cárcel. Estas personas sí tenían posibilidades de reinserción, sin duda alguna. ¿Qué fue lo que hizo este sistema? Pues les canceló esa posibilidad y los mandó prácticamente a vincularse, a tener como única forma de vida la delincuencia. El nuevo sistema de justicia penal trata de evitar eso. Entonces, no van a entrar las mismas personas que habían estado entrando, entrarán mucho menos porque hay otros sistemas alternativos, hay medidas cautelares, los delitos ya no implican la prisión preventiva. Ahorita, por ejemplo, el 40% de las personas que están en la cárcel no han recibido sentencia. El 40% es enorme. Ni siquiera sabemos si son culpables o inocentes, no se ha determinado. Oye, a ver si en unos minutos nos informan que es delito de alto impacto, para saber qué estamos hablando, porque vimos hace unos meses que incluso legisladores de apellido Padierna se preocuparon por hacer blandengues las leyes para favorecer a anarcos, que ya no se castiga lo que es el disturbio público. Pueden romperle el parabrisas a un metrobús, pueden lanzar una bomba molotov contra un comercio. Ya no es delito mayor y tampoco se les detiene, ¿no? Sí, o sea,
Sí, Lo que pero sucede- salen rapidito, confianzas Lo de que- las dietas de los Lo que sucede diputados. es que el Ministerio Público anteriormente tenía la facilidad de recibir a una persona que generó daños y acusarlo simple y sencillamente por ataques a la paz pública. Pero no investigaba ni el tamaño ni la dimensión de los daños, ni si el negocio o el vehículo dañado o las personas hacían denuncia o no. Entonces le facilitaba al Ministerio Público una acusación y la hacía fast track justamente para detener a estas personas. Ahora lo que se dice es, a ver, causaste un daño en un hotel, en un restaurante, te robaste, asaltaste, vandalizaste un Oxxo, lo que sea, pues entonces lo que procede es que el que denuncia te tiene que comprobar pues, todos los daños que causaste y dependiendo del daño es la sanción. Pues me parece que ahora estamos a la inversa porque hay videograbaciones sin denuncia, por supuesto, que queman la puerta mariana de Palacio Nacional y salen libres. Carlos. Pues bueno, creo que es Carlos muy, Augusto. Carlos, creo que es muy importante que nuestra audiencia tenga claro cuáles eran las intenciones del nuevo sistema penal acusatorio. Fundamentalmente era tutelar, digamos, el cuidado de los derechos humanos, como ya decía Juan José, de las personas que se encontraban en proceso, lograr que este 40% de personas que están en la cárcel, están en prisión preventiva y siguen sin ser juzgados, pues se redujera de forma importante, minimizar el costo al erario público de una cantidad muy importante de juicios que siguen ahí atorados y disminuir los tiempos en el proceso que se está realizando. ¿Cuál es el cambio de fondo en esta premisa? Bueno, pues que son juicios cortos, pero fundamentalmente que se pasa de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio, es decir, anteriormente a este modelo, el inculpado tenía que demostrar su inocencia. Posterior, con la entrada de este modelo, se presume que la persona señalada es inocente. Y ahora la autoridad, y tanto judicial como la que procura la justicia, tienen que demostrar que es culpable. Este derecho fundamental habría que revisar primero si estas premisas se están cumpliendo y si efectivamente, como decía Juan José, se está dando la reinserción social de estas personas. 2, ¿cuáles son los efectos que se han generado para el conjunto de la sociedad? Saber si hay efectos y si estos efectos son positivos o negativos. Porque finalmente el bien superior que tutela todo este sistema es, de alguna manera, mantener a la sociedad en su conjunto o de forma más amplia en un mejor nivel de bienestar, separando a aquellos que de alguna manera rompen o el contrato social que nos hemos dado, en este caso los mexicanos, ¿no? A ver, en unos minutos, si me permites, debatimos algunos asuntos sobre el Estado de Derecho, porque con el sistema que quieras en este país todos somos culpables, ¿eh? Sí. A diferencia de Estados Unidos, todos son inocentes y el Estado tiene que demostrar que tú eres culpable. Aquí en este país, tú eres sospechoso de todo y tienes que demostrar que eres inocente. Hasta para ir al banco y depositar dinero, te persiguen. ¿No me equivoco, doctor? No, para Doctor nada, Pérez. no te equivocas, Carlos. La verdad, dicho sea de paso, los grandes retos del nuevo sistema de justicia penal son muchos, ¿no? Son diferentes, desde diferentes perspectivas. En concreto, a mí me tocó en el año de 2010 a 2011 participar dentro de la Secretaría Técnica que se dedicó precisamente a estar impulsando que el nuevo sistema de justicia penal se aplicara en los estados. Ahora, ¿cuál es el reto que yo realmente veo y qué es lo que nos pone en esta mesa? Hay ahora esta teoría de que alrededor de 4,000 personas en el Distrito Federal, no solamente vamos a ponerlo de esta forma, porque en los demás estados pues puede pasar eso, ¿no? O sea, que pueden solicitar que su nuevo proceso, o más bien que su proceso se lleve por el nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuál es el grave problema que yo veo en la aplicación de este sistema? Dos cosas muy importantes. El primero, que los estados todavía no han creado la unidad de seguimiento de medidas cautelares. Esto es fundamental, esto es un tema crucial porque no hay una unidad que se dedique a hacer una revisión profesional, técnica, psicológica de los delincuentes que podrían llegar a tener beneficios a través del nuevo sistema. Ese es el gran reto que tiene en este momento la aplicación del nuevo sistema de justicia penal. Y segundo, no menos importante,
Yo creo que este sistema es muy bueno, es muy benéfico. Por supuesto que yo lo defiendo porque participé en la implementación. Por eso lo defiendes, Por supuesto aunque que esté sí. mal. Y creo que Lo defiendes porque ahí estuviste. Y creo que es un sistema muy, muy benéfico para la administración de la justicia, pero tengo que decirlo con todas sus letras. El grave problema que tuvo este sistema desde un inicio es que se apostó mucho a hacer toda esta cuestión de la infraestructura, a hacer incluso la reingeniería organizacional, pero no se le ha invertido tanto en la cuestión de la capacitación del recurso humano. Y eso nos está, antes de que iniciara, unos meses el año pasado, de que iniciara el nuevo sistema de justicia penal, se hablaba que el 90% de las policías no estaban capacitadas. Y el policía de a pie es el primer implicado en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal. Si el policía no tiene la técnica para levantar un reporte adecuado y además viola la cadena de evidencia, es decir, que mete las manos en lo que acaba de suceder, se cae un juicio. Juan José. Sí, exacto. Y ligado a la capacitación está el tema de las condiciones laborales, ¿no? Por ejemplo, se ha avanzado en la policía, es donde más se ha avanzado, y en las procuradurías. Pero en el caso de sistemas penitenciarios, ¿no?, las condiciones laborales son muy malas. Y lo sabemos. Entonces, ¿por qué no actuar primero ahí antes de liberar a reos? Exacto. Entonces, ¿cuánto? Por ejemplo, la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México ha creado una comisión que va y supervisa los reclusorios, denuncia permanentemente que no hay reinserción, que hay violaciones a derechos humanos, bla, bla, bla. Sí, Pero no ha subido un peso el recurso para mejorar las condiciones ni laborales del personal, ni meter un verdadero centro de control de confianza en el sistema penitenciario. ¿Y se necesita un peso para eso? No existe un instituto de capacitación penitenciaria en la ciudad. A ver, entonces, ¿se necesita un peso para eso, Juan José? O sea, ¿necesitas recibir un peso para que no ingresen armas blancas, drogas, celulares, pantallas? Pues puede ser. ¿Para eso necesitas un peso? No, me perdonas, pero no creo. No, es que es un número muy grande. Me doy un dato. El número promedio de personas que están en turno en uno de los dos grandes reclusorios de la ciudad, como el reclusorio Oriente o el reclusorio Norte, es de aproximadamente 120 elementos por turno, para arriba de 10 a 12 mil internos que tienen estos centros. Entonces, evidentemente, faltan recursos. A ver, vamos a hacer una pausa, está muy interesante porque de lo que he escuchado, de este primer empujón informativo y de criterio, me deja muy claro que no deben liberar a nadie, ¿eh? Si adentro y afuera estamos mal, ¿para qué lo sueltan? No hay que liberar, es decir, hay que hacer una política segmentada e inteligente. No, bueno, no puede ser que liberes a los que son peligrosos y a los que tienen posibilidades de reinserción los sigas manteniendo. Yo creo que para eso el nuevo sistema prevé esas posibilidades. Hay problemas estructurales para que funcione el modelo. Vamos a hacer una pausa. Yo insisto, quiero que me expliquen qué es delito de alto impacto y quiénes son peligrosos. Okay, exacto. Hoy vemos a los niños, guachicoleros, halcones, y yo quiero saber si eso es peligroso o no, o el niño que ya está capacitado para matarte, ¿no? Esto es A Fondo, volvemos. El investigador no te dice y no es eficiente, te manda un cuate que es peligroso por un delito menor. Es problema del investigador, no de la persona. A ver, ya ves, empezamos. O sea, está fallando. Bueno, los índices delictivos han repuntado en los últimos meses, eso es innegable. Vamos a escuchar al propio jefe de Mancera, por cierto, que fue procurador de esta ciudad, por cierto, es abogado. Como jefe de gobierno anticiparon 22 de marzo que han sido ya 12,000 reos preliberados. Veamos esto. Pero es un factor nacional. Hoy la Ciudad de México tiene 12,000 o más presos que estaban en prisión preventiva o en prisión ya compurgando alguna pena, que están fuera. Es decir, nuestro sistema penitenciario tenía 42,000 personas en prisión, hoy tenemos 30,000. Bueno, pues sí. Evidentemente, una aritmética de primaria nos dice cuántos quedaron cuando dejamos a otros 12,000, 12,000. Pero el 10 de junio nos anticipa el mismo personaje, Miguel Ángel Mancera, que pueden ser preliberados 4,000 más. Veamos. La expectativa con esta determinación es que pudieran salir hasta 4,000 personas cuando menos de prisión. Entonces, ante eso habrá que prepararse la sociedad. Bueno, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Que nos explique. Eso, ¿cómo nos preparamos? Y voy a decir algo que estábamos comentando en el corte y quien quiera puede intervenir.
Es decir, si fuéramos un país educado, no lo somos, no lo estoy diciendo yo, estamos reprobados de acuerdo a organizaciones internacionales en educación. Si fuéramos un país educado, si fuéramos un país capacitado, que tampoco lo somos, si fuéramos un país sin rango de violencia, hoy destacamos como de los más violentos del mundo, ahí está el señor Trump lo que anda diciendo de nosotros, ¿cómo es posible que permitamos la salida de reos a una sociedad que ya está herida, está contaminada y hay que decirlo, está corrupta, igual que sus autoridades? A ver, es que los reos o las personas privadas de su libertad van a salir un día. O sea, pero cuando paguen una sanción o por política. Pero las sanciones de las personas que están saliendo, todas son menores de 3 años. O sea, son, digamos, solo porque estaba en la ley que no alcanzaban el derecho a salir. Entonces, van a salir un día. Ahora, mañana, en 2 años, van a salir. El problema no es cómo salen. O sea, ¿qué es lo que dentro de las prisiones está pasando? Que cuando salen más violentos, más resentidos y vinculados a organizaciones criminales. Yo creo que el problema, perdón, Juan José, es ¿por qué entran primero? Lo que nos está fallando es eso. Mira, estamos de acuerdo, Carlos, con la premisa de que hablamos al principio del origen de la reforma. Hay problemas estructurales que hacen imposible que esta reforma funcione. Número 1, la sobrepoblación, 65% de sobrepoblación, que es un poco lo que platicábamos. ¿Qué implicaciones tiene la sobrepoblación? Que juntas primodelincuentes con reincidentes. 1. 2. Que delitos del fuero federal los juntas con delitos del fuero común. ¿Cuál es la consecuencia de esta revoltura? Que en México tenemos una de las mejores universidades del crimen. Esa es la consecuencia inmediata. Y lo sueltas. Entonces, no importa que salgas a los 2 o 3 años, es un curso intensivo. Entras por ser carterista y sales como secuestrador, ¿no? 2, tenemos a ver, un eso tema está muy peligroso decirlo. Es más dañino que estén adentro, bueno, pues que me carteren en la calle, ¿no? No, de manera real y porque efectiva. estas 40,000 personas que están, Fíjate. hay 40,000 personas que están sujetas a control judicial, o sea, que tienen que ir a firmar 40,000, más de los que están adentro en prisión. Una condición Entonces, para ¿qué que se hace para darle seguimiento a esas personas? Una condición, un poco eso, una condición para que funcione este sistema es el proceso de readaptación, por cierto, inexistente. No existe. No existe. O sea, tú los sacas, pero no los sacas ya con un proceso de readaptación. Pero los sacas capacitados para cometer otros crímenes. Háganme tantito caso. Antes de saber qué pasa dentro y cómo salen, explíquenme por qué entran. Okay. ¿Qué le está pasando a esta sociedad que se está pudriendo para permitir que muchos chavos menores de 25 años ingresen a la prisión y luego nosotros, los destacados abogados, los destacados académicos, determinemos que deben de salir por cuestión política, insisto, ni siquiera por sanción a lo que han cometido, el daño que han cometido a los códigos de entendimiento de una sociedad? ¿O me equivoco, doctor? No, por supuesto, es evidente que hemos perdido muchísimo como sociedad, ¿no? Cuando antes el primer valor que existía de una persona pues era su palabra, ahora no podemos confiar ni siquiera en el vecino, ¿no? Y eso hace que, por supuesto, ahora queramos corregir a los niños a través de programas sociales cuando no se hizo en la familia. Pero no vamos a hablar de la evolución de estas pequeñas personas que después pues terminan con un arma asaltando y haciendo cualquier barbaridad. La cuestión aquí es cómo es que llega el delincuente, y este es uno de los fallos que estoy empezando a ver del sistema. Aún llega el 85% de los que son consignados por actos flagrantes, lo cual nos quiere decir que una muy mínima cantidad de personas o de posibles delincuentes llegan por investigación. Esto es un dato realmente espeluznante, porque ¿qué es lo que nos está diciendo? Que no hay investigación, que los que están llegando al final pues es porque a lo mejor o son primodelincuentes o por alguna otra situación. Cuando no haya un cambio en esta cifra, lo único que nos está diciendo aquí es que las fiscalías no sirven para nada. Y otro dato aquí relevante de lo que se está diciendo, el nuevo sistema penal acusatorio también hace que el acceso a una verdadera justicia sea caro, porque además las autoridades no están prestando en la cantidad suficiente el servicio de defensoría de oficio. Es decir, tú puedes ser un delincuente, digamos, consagrado y salir con un buen abogado.
¿no? Eso es lo que está pasando. Bueno. Y puede ser una persona que tiene... Está pasando. En la Sí, vida de los hechos eso es lo que está es pasando. correcto, ¿Por pero qué? el modelo Porque del ¿sabes qué sistema no determina? dice que- ¿Sabes qué? Sí, pero ¿sabes qué lo determina en esta condición de que no hay defensorías de oficio y que ahora es más complejo el acceso a la justicia? Que tenga recursos para pagar un abogado. Ahora yo pregunto, ¿quién tiene recursos para pagar un abogado? Una persona que es un delincuente profesional o una persona, por ejemplo, que cometía lo que antes se denominaba robo de famélico. Mira, Carlos, ¿no? O sea, sí es yo un problema insisto, complejo. Yo insisto que realmente, y estoy de acuerdo con lo que dices, creo que realmente el problema sigue estando en la capacitación de los servidores públicos. ¿Y a qué me refiero la con suficiencia, esto? Gustavo. Ahora voy con esto. La cuestión es, ¿cómo es ahora el sistema, el diseño que tiene para evitar precisamente que no haya este tipo de injusticias? Porque claro, si a mí me detienen y yo tengo dinero, pues contrato al mejor abogado, el que mejor sepa exponer un caso de manera oral. Se tiene ahora un juez de control que puede evaluar si la otra parte no tiene una defensa equilibrada, ¿me explico? Sin embargo, ¿cuál es el grave problema? Que es lo que yo veo, queridos compañeros, que es que tampoco los jueces han tenido esa capacitación que se cree. También es corrupción e impunidad. Bueno, hace También. poco veíamos un caso muy sonado, ¿no? Donde resulta que el fiscal no contaba con los elementos, ¿no? O sea, nuestro país está invadido. ¿En qué por la caso? Porque en este país no ocurre eso. No. De que no están bien integrados los No está bien, expedientes. claro. ¿En cuál? Duarte, ¿no? Oye, a El ver. caso de Duarte. A ver, siento que estamos muy académicos. Sí, se explica lo de los jueces, se explica ministerios públicos, sanciones, pero tenemos otra percepción. Yo preguntaba, ¿qué es un delito de alto impacto? El que es de los que más impactan a que la laceran sociedad, a la sociedad. sobre Ok. todo a las gentes de menos recursos. Por ejemplo, el Secuestro, robo con violencia. ¿no? ¿Qué es robo con violencia? A Delincuencia ver, organizada. es que ese es el No, punto. bueno, ese es grave, digamos. Pero la mayoría de lo que se definió con la política criminal de hace una década eran sobre todo delitos que iban contra personas, la mayoría de la población. Es el robo con violencia, robo en transporte público, básicamente eso. O sea, el robo con violencia y en transporte público. A ver, vamos a quitar un poco el asunto Robo de la celular, edad. robo celular. Para no hablar de adultos y de menores, ¿no? Que tienen otra Robo consecuencia. casa-habitación. A ver, yo quiero poner estos 3 ejemplos. En un secuestro, sabemos que operan células. Sí. El que vigila a la víctima antes del secuestro, el que secuestra, el que lo cuida, el que hace las llamadas, el que cobra, etc. ¿Quién tiene el delito menor ahí? No es lo mismo el que tortura que el que nada más hizo la llamada. Pero estamos hablando de un delito grave como el secuestro. Segundo, Ya se les pega mucho, por ejemplo, a las mujeres. a ver, Hay segundo, muchas mujeres en prisión que digamos, su culpabilidad está definida Haber por la participado. relación o laboral o de parentesco con quien realmente claro, era el los canciller. guachicoleros. No es lo mismo el que sopla el halcón, el que advierte, el que avisa que vienen los uniformados, que el que está rompiendo los tubos y está robando los O el que ductos. lo pensó. Los dos están en el mismo delito. ¿A quién preliberas? ¿Nada más al que sopló? ¿Y mantienes al que No. rompió la tubería? A ver, A en ninguno el de caso esos, ¿eh? Tláhuac. Vamos en el caso ninguno de Tláhuac. esos. Es decir, los procesos de preliberación no aplican para delitos graves. Bueno, a Y ver, delitos delincuencia graves organizada. como son delincuencia organizada, Exactamente. secuestro, homicidio, Ahí no aplica. no pasa, yo creo que no llega ni al 10% del total de las personas que están en prisión. a ver, te O sea, doy otro también ejemplo. Hay que decirlo. Sí, O sea, aquí un poco lo que decía Carlos, los delitos que realmente preocupan es la mínima porcentaje que están fuera. en prisión. Y los delitos menores, pero los que tienen de estaban ya impacto, salieron. Bagatela. Y los que esos, estaban las ya lesiones, Sí. el robo de un celular, Riñas. las riñas, el Robos robo sin simple, agravante, un robo exactamente. simple que no alcanzó para la reparación y para pagar la fianza de 5,000 Delitos al pesos, ambiente. etcétera. Esos se quedan en la cárcel. Delitos Eso es culposos. lo que hay que separar. Y el que te llama y te extorsiona en tu casa vía telefónica. La amenaza mínimo. no está O sea, calificada. ese es ya, mínimo. Es mínimo los Pero que están luego en viene prisión. el secuestro. Es mínimo los que están en Fíjate, prisión. A ver, si la amenaza- Déjenme ¿qué ir es al lo que decía tercer Gustavo? caso. Porque es mínimo. No está haciendo su Porque es- labor las instituciones de investigación. Correcto. Porque esos son los que deben No estar en la solamente cárcel. eso, eso es es a lo la que se corrupción y la aspira. impunidad. Hay Es mucha mínimo impunidad. porque el ciudadano no quiere denunciar al secuestrador, no quiere denunciar al delincuente organizado. Y aunque lo Porque denuncies. lo denuncias, sale y te la cobra.
Y entonces las cárceles están llenas de personas que robaron celulares, que robaron una tienda. El verdadero delincuente, los que más lastiman a esta sociedad, están afuera. A ver, Porque además, muchas veces, Carlos Augusto, cuando te roban un celular, ese celular acaba en prisión y desde ahí cometen los secuestros con la información. Pero entonces hay que agarrar al que hace el delito, no al que se robó un celular. O sea, ese es el diferente. punto. A ver, vamos al caso Tláhuac, que está muy, muy vigente en este momento. Las células son de narcomenudistas, para no decirle narcotraficantes, porque no hay cártel, suena muy feo. Narcomenudistas. Pero ¿qué tal actuaron los visitaxis? Con bloqueos para impedir que llegaran los uniformados. ¿Ese es delito menor? Porque están protegiendo a un narcomenudista, a un asesino. Bueno, vamos a ver cómo va la investigación. Pues ahorita los están vinculando. Y mientras lo sueltas, ¿no? Ahorita para que el visitaxi pero te sí, siga atracando en la calle. Pero sí detuvieron a varios. O sea, hay por lo menos 23 detenidos que están involucrados en ese tipo de actos. Hay que seguir muy puntualmente la investigación a ver cómo los van a vincular a proceso. Ajá. Y luego los preliberan. Hay que ver en qué, o sea, es decir, pero eso depende de qué elementos va a presentar quien los detuvo, o sea, la Secretaría de Seguridad Pública o la Marina, quien los haya detenido, y qué investigación hace el Ministerio Público. No, bueno, es O que sea, ese es el tema, porque no puede uno prejuzgar, porque detuviste a alguien porque estaba ahí, no necesariamente significa que vas a hacer una investigación adecuada, o se te va a facilitar porque te dijeron y tal, y lo vas a meter a la cárcel como si nada. Tiene que haber profesionalismo también en las procuradurías para que esto funcione. Aquí es un poco, es decir, es como detener en masa, meter y a ver que el que salga, el que pueda pagar y el que no se queda. No opera lo que debe de ser un verdadero funcionamiento del Ministerio Público con autonomía que realmente defienda a la sociedad. Sí, para garantizar que el que entre se lo merezca. No me convence. Y salga a una reinserción o a otra pena alternativa que tiene posibilidades No de me convence ni te voy a decir porque la realidad a la ciudadanía nos muestra otras cosas. Nosotros que estamos dedicados a la información, tomas tus notas, sales al aire y dices, asaltaron al señor embajador de donde quieras. Caramba. ¿Sabe quién lo asaltó? Un reincidente. ¿Y sabe usted que este reincidente en 3 meses ha salido 8 veces de la cárcel a hacer lo mismo? Ay, vamos a aplaudir, preliberado, que venga, vamos a la calle otra vez. ¿Quién? ¿Por qué? Pues porque no hay profesionalización, porque pasa el Ministerio Público, por todo lo que me están diciendo. Yo preguntaría otra cosa. A ver, todos los que salen de la cárcel tienen nombre y apellido y registran sus datos. Que no te los dan a conocer como sociedad. No, pero sí lo tienen las autoridades. La autoridad. Entonces, no, pero a ver, entonces, aquí son puros Juanes Enes, Javier Enes. Pero sí lo tiene la autoridad, porque si es sobre todo preliberado, te tiene que dar su domicilio cierto y te tiene que estar yendo a firmar al juzgado cada semana. ¿Sí? Entonces, sí está ubicado. Y se ubica las actividades que está haciendo. Y el juez está obligado a preguntarle a que te compruebe las actividades que está haciendo. Eso no funciona. Eso no ocurre. Eso no sirve. Entonces, es donde digo, eso no ocurre. Esa base de datos no le puede servir a la Procuraduría para hacer un trabajo de investigación o de reinserción o de trabajo social con estas personas. ¿Por qué el 50%, que es el dato que nos dan aquí en la Ciudad de México, que más no sé si sea cierto, porque yo no conozco que haya un sistema de seguimiento, pero digamos así, se ha dado a conocer que el 50% son reincidentes, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Del que lo liberó o de la persona porque salió? No, es la autoridad que lo dejó salir y no le dio seguimiento a esta persona. A ver, vamos a hacer una pausa. Hace unos días yo informaba también a nuestro auditorio que finalmente se va a utilizar el taller de imprenta y serigrafía del Reclusorio Norte para hacer la papelería oficial y tener a los reos ocupados. Yo antes sabía que hacían las placas, yo antes sabía que ellos le daban mantenimiento a los edificios. Ah, no, ahora no se puede porque estás violando sus derechos humanos. Sí, no pero vamos a sacarlos a la calle para que te violen los tuyos. A ver, es una pausa, volvemos. Está bueno este asunto. ¿Qué le haces a ese tipo? ¿Lo metes para sacarlo? ¿A los 3 días y vuelve a ver lo mismo? ¿Dónde queda la reinserción? Esa es la gran pregunta, la reinserción deliberado. Vamos a escuchar nuevamente al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que dice que no se trata de echar atrás al nuevo sistema penal, sino de perfeccionarlo. Y pregunto, ¿quién lo va a perfeccionar? Escuchemos qué dijo. ¿Cómo le vamos a explicar a los que ayer estaban siendo asaltados en el transporte público? La policía logró la detención y hoy les tenemos que decir que eso no es un delito grave. Ese no lo consideramos grave. ¿Quiénes? ¿Los que sintieron la afectación o nosotros que desde atrás simplemente decimos eso no amerita tal medida?
Bueno, pues ahí está. Creo que Miguel Ángel, no creo, no es cuestión de fe. Estoy seguro que el jefe de gobierno lo explicó mejor que yo. A una señora que acaban de atracar, le quitaron todos sus pocos o muchos bienes en el transporte público, ¿cómo le explicas que la nota de mañana es que el mismo fulano atracó a otros porque ya lo preliberaron? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo se lo dices? Y es, Juan José, Carlos, es Gustavo, una tras otro, todos los días. Y esto se está multiplicando. ¿Cómo es posible que en un país como el nuestro se estén construyendo más cárceles que escuelas? Así de grave estemos. Y ahora los que están adentro de las cárceles hay que preliberarlos, cuando no hay ni siquiera capacidad, como en las celdas, para tener a tantos en las escuelas para que puedan estudiar. ¿O me equivoco, Gustavo? No, no te equivocas, al contrario. Yo veo una cuestión en general en el sistema metodológica, seguimos siendo muy académicos, por cierto, pero la verdad es que este sistema para la implementación, yo siempre critiqué que se hiciera de la manera en que se hizo. Yo creo que el punto nodal, antes de haber echado a andar al sistema en su conjunto, tenía que haber empezado al revés de cómo se está haciendo. O sea, empezar por la reinserción y empezar por verificar que la gente que iba a ser ahora beneficiada con el nuevo sistema de justicia, porque pueden seguir a través de ese proceso, tenía que verificarse precisamente quiénes pueden salir y quiénes no. Y tenía que darle la garantía a la sociedad de que aquel que fuera a salir preliberado o que tuviera alguna exención por alguna situación, pues no fuera una amenaza para la sociedad. Pero claro, el grave problema es que empezamos, incluso el órgano donde yo colaboré para Gobernación, la Secretaría Técnica, pues cuando nos dijeron, oigan, ya está la nueva reforma, llegas y... ¿Con qué documentos? ¿Quién me va a dar la garantía de que el preliberado no va a atentar contra mis dedos? ¿Quién me va a dar la garantía? Ese es el grave fallo. Carlos. Bueno, ¿quién? Yo estoy dispuesto a que haya preliberaciones, por supuesto. Pero quien lo merezca, quien tenga... Pero yo no sé si lo merezco o no, pero yo quiero la garantía de que no va a atentar contra mí. Que le dé a la sociedad esa garantía. No ¿Quién me la va a dar? Claro. Esa no está. Y entonces eso lo que nos tiene que llevar es a hacer una revisión seria y a fondo de la implementación del sistema. Porque volvemos a la pregunta con la que abrimos el programa. ¿Están cumpliéndose los objetivos planteados? ¿Está generando un beneficio a la sociedad en general? ¿No? Y entonces eso tendría que llevarnos a replantearlo. Ojo, es la antesala también de un tránsito similar en los procesos civiles. Creo yo que es una gran responsabilidad que con estas dificultades que está teniendo este sistema, sigamos avanzando. Si no resolvemos el problema de fondo, es muy probable que en lugar de generar un beneficio a la sociedad, generemos un perjuicio. Reitero, estando de acuerdo con las premisas fundamentales que llevaron a las reformas. Para mí, desafortunadamente, no se están cumpliendo los objetivos, porque tiene más de 4 patas de las que cojea. Oye, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? ¿Cuando reportemos la larga lista de obituario diario? ¿O cuándo nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos en esto? No, bueno, lo que pasa es que también, como es un tema que no es, no da rating, también nadie quiere agarrar el toro por los cuernos. Sí, es un tema... No, yo creo que esto sí te da rating. Ojo, es un tema de buena intención, pero nadie quiere agarrar el toro por los cuernos, quiere decir que alguien tiene que decir de los que toman decisiones, oye, esto no está funcionando, ¿cómo pensamos que tenía que funcionar? Algo tenemos que hacer. Yo vuelvo a la pregunta que hacía el jefe de gobierno. ¿Cómo le vamos a explicar a la sociedad o a las víctimas? Yo creo que la explicación tiene que ver si el Estado, el gobierno, lo tuvo detenido, privado de su libertad. ¿Cómo va a explicar el Estado que después de tenerlo privado de su libertad no logró la reinserción? Ese es el problema. No es por qué lo liberó, porque de todas maneras la sanción que le hayan puesto va a salir, a lo mejor no este año, pero saldrá el siguiente porque ya terminaba su pena, de todas maneras. Pero durante ese tiempo que estuvo en prisión, ¿qué hizo el Estado, qué hizo la sociedad para que esta persona tuviera otras oportunidades y disminuyera la posibilidad de que reincidiera? Mira, el sistema de meter a más gente a la cárcel, lo que provocó es que se incrementara el porcentaje de reincidencia.
O sea, había menos reincidentes antes del 2003 que ahora. ¿Por qué hay más reincidentes ahora? ¿Por Pues qué? por cómo viven en la prisión. Claro. ¿Ese es el problema? Oye, pero como no funciona a ver, el sistema penitenciario, no funciona la reinserción, hay cada vez más reincidencia. Sí. Ese es el problema. La reincidencia no es porque la gente necesariamente sea mala. Ahora, los que sean malos, pues que se queden. Oye, pero eso tiene que sí, valorarlo. respetado Juan José, y conste que cuando uno dice respetado Juan José es que viene el golpe. A ver, insisto, y soy terco porque soy periodista y, en fin, insisto, ¿por qué estamos hablando de reinserción? Tenemos que hablar de por qué entran. Está bien. Claro. Queremos saber por qué bueno, ahí te entran. va. Te No estoy es muy hablando del difícil saber. caso Tláhuac. O sea, ¿qué vas a hacer con 400 personas gritándole a los policías en su cara? ahora, ¡Viva el cártel de Tláhuac! ¿Qué te están diciendo? No es tan difícil saber. Te voy a dar un dato A ver. muy contundente. A ver. En 50 colonias de la Ciudad de México, es decir, de 50 colonias de la Ciudad de México proviene el 50% de las personas que están privadas de su libertad en la ciudad. De 50. Es decir, ¿Colonias o está por demarcaciones? De colonias. Colonias. 50 colonias de las casi 2,000 colonias que hay en la ciudad. Ajá, solo en 50 se concentra el 50% de la Pero población ¿hay penitenciaria. un sello delegacional en ese sentido? Hay en todas las delegaciones. En todas. Sí, sí. O sea, no es un En tema... todas. Sí, pero No es son- propio particular no. una delegación. Entonces, ¿qué pasa en esas 50 colonias? ¿Qué programas sociales están haciendo? Es decir, si tú vas a esas colonias, no son colonias pobres, sino hay colonias en donde hay un enorme deterioro urbano, hay mucha informalidad, hay mucha violencia, sobre todo hacia mujeres y niños, y esos factores son los que detonan lo que le llaman la criminogidad, o sea, que se genere las personas que tienden a ser delincuentes. ¿No es más fácil atacar socialmente esas colonias? Está bien. Entrar para que los jóvenes no vayan a delinquir. Exacto. Totalmente de A acuerdo. ver, te digo por qué La no se prevención. puede. O sea, Sería lo más nosotros importante. estamos gastando 150 pesos diarios por cada preso que tenemos en la cárcel. 150 pesos diarios. Esos recursos, digamos, de manera preventiva, antes de que cometan cualquier delito, en becas, en apoyos sociales, en atención a violencia contra las mujeres o violencia intrafamiliar, daría mucho mejor resultado que atender el fenómeno después de que ya son delincuentes y además lo vas a meter en una cárcel en donde lo más probable es que perfeccionen su nivel de delincuencia o de A ver, violencia. te digo por qué no se puede, y te lo digo de frente, porque los políticos han hecho de la pobreza una mercancía electoral en este país. Y porque los presos no votan. Y Entonces, porque como le, no votan, pues le no han invierten hecho, a las cárceles. oye, le han hecho creer a los jóvenes que su única oportunidad es delinquir, porque el gobierno que no tienen ellos, que es el malo, los ha llevado a esa condición. A ver, ¿para qué metes programas sociales en esas colonias si lo que estás impulsando es el ambulantaje? Exacto. ¿Y sabes qué tiene el ambulantaje? Exacto. Auspiciado por las autoridades y los políticos y los gobernantes, ¿qué tiene? Son Ligas clientelas. con el narcotráfico, ligas con la piratería, Así ligas es. con el contrabando. Son Ahí te modelos. venden armas, ¿sabes por qué? Porque les cobran 20 pesos como si fueran extorsionadores sicarios el gobierno. Les cobra 20 pesos por el uso de suelo por estar ahí para vender lo que se les antoje sin Y control. sobrevivir. Y luego dile al chavito, oye, estás haciendo mal, deberías de ir a la escuela. Exacto. No puede ser. Entonces, Carlos. cuando se hace la pregunta de qué le decimos a esa gente, pues, lo que le decimos a esa gente es, pues el Estado no ha asumido su responsabilidad. No, el Estado no, el gobierno. Es El gobierno. corrupción, El Estado es impunidad. territorio y población. O sea, o sea, sabemos dónde se generan las conductas delictivas, o sea, dónde es más probable, y no se está trabajando en eso, en abatir la informalidad, en dar oportunidades de empleo, de educación a los jóvenes, de erradicar conductas de violencia, de hacer programas de desarme, etcétera. Dos, no se está invirtiendo en la reinserción, se está metiendo a la gente a amontonarse en las cárceles, pero no hay ni un solo programa efectivo de reinserción social. Ya los quieren Entonces, sacar a no, pero montones. y ahora o sea, cuando salimos decimos, no, pues es que mejor que se queden adentro ahí como están, para que A ver. por lo menos no me toque a mí, me toque Juan al que José, sigue. pero sí es un cuando problema salga, ¿no? grave, Juan José, No es porque la premisa fundamental es la readaptación social. O sea, tú extraes a una persona del conjunto de la sociedad, Exacto. ¿no? Porque no está en condiciones de convivir con los demás, daña a la sociedad. Eso es la premisa de por qué los privas de la libertad. Y el sistema, técnicamente, es un sistema para readaptarlos, ¿no? Y entonces los reingresas nuevamente en condiciones para convivir sanamente con la sociedad. Lo que yo creo que está muy mal, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Carlos, es que los reingreses sin ninguna readaptación. Claro. Porque Y lo que está pasando y que en la no vía les de des los hechos, seguimiento. lo que está pasando Ya en la que vía están de en los libertad, ¿qué seguimiento peor, les das? Pero ahí hay culpabilidad de las autoridades, porque no solamente los estás regresando al conjunto de la sociedad en las condiciones en las que estaban,
los llevas capacitados. Y además, no solamente posgrado en sí, delincuencia, claro, ¿no? no nos está, sí, los ya regresas posgrado con en odio y con delincuencia. rencor Con social, exacto. ¿eh? O sea, ¿sabes Que a qué lo salen mejor diciendo? entraron con eso. Y sobre todo con Salen cero diciendo- miedo a la autoridad. Salen diciendo, tengo me un- equivoqué. tengo Ahora que lo regresar mío un tema. es el secuestro. Y Yo creo sopas, que- ¿no? Es un problema para la sociedad muy grave. Es correcto. Y el único, ahora sí que el único medio que nos queda de manera institucional en el nuevo sistema de justicia penal, lo tengo que reiterar, es la unidad de seguimiento de medidas cautelares. Mientras los estados no se dediquen a darle seguimiento ¿Qué precisamente es a esta una unidad. medida cautelar? Para Ahí que te lo va. entendamos. Y esto es una cuestión, ¿eh? Esto realmente es el meollo del asunto que nos va a asegurar o nos va a dejar tendidos, como muchas de estas cuestiones, el gobierno, en asegurarnos que la persona que va a salir no va a ser un riesgo para la sociedad. Pero ¿sabes lo que ha pasado? ¿Medida cautelar es similar a medida preventiva? Sí, o sea, exactamente, es una cautela precisamente, En el es nuevo una sistema, prevención. la prisión es una medida cautelar de varias medidas. Así O sea, es. puede ser Y entre ellas está las precisamente el prisiones uso, por ejemplo, alternativas, de los los brazaletes. Pero ¿saben qué ha pasado No, pero con eso me los parece brazaletes? sumamente ofensivo. Escuchen Me parece esto. síntoma han de una comprado- esclavitud ya inoperante. No han comprado brazaletes. No se ocupan. No se ocupan los Simple y brazaletes. sencillo. Y déjame O sea, termino y con nada esta más cuestión. Una idea. Déjame termino con esto, Oye, por eso se me favor. hace muy cruel. Perdón lo que voy a decir, es Hay muy una- duro, pero me parece que aparte hay de una que cosa. tuvo una culpa o no y está en cárcel, lo sacas como perro con correa. Ahí va, me ahí parece va. que por ahí no va el asunto. No solamente Y no eso. defiendo a morir derechos humanos no en ese solamente sentido, eso. pero no Quiero se nada vale. más pero durante terminar el proceso, de redondear el esta... proceso, antes de la sentencia. Con o sin proceso. Dos oye. cosas. No se o ocupan lo los rehabilitas brazaletes. o no le No, pones pero, brazaletes. pero Ok, las personas que digamos traen que- los brazaletes ahorita son personas que no han sido sentenciadas. O sea, tampoco necesariamente En los son estados en los que hay. culpables, Pero no se Pero ocupan. peor O sea, tantito. mira, un tema muy claro. ¿Por qué no se ocupan? Juan José lo sabe perfectamente. ¿Cuántos miles de millones de pesos invirtieron para evitar las telecomunicaciones de los penales? Que salieran comunicaciones de los penales. No, y si no funciona, ¿eh? ¿No? ¿Y qué pasó? Que las principales redes de secuestro y de extorsión operan desde los reclusorios. Porque lo ¿Por qué digo- permiten. ¿Por qué digo que no se ocupa? Porque es dinero tirado a la basura. Mientras no se ataque la corrupción y la impunidad, Ajá. puedes invertir miles de millones de pesos Yo y no va a estoy de pasar acuerdo. nada. Hay una cosa que te va a impactar, que verdaderamente es insultante para lo que estás comentando, Carlos Augusto. La sala Netzahualcóyotl de conciertos de Ciudad Universitaria tiene un sistema que te bloquea los celulares para no interrumpir el espectáculo. ¿Por qué en una sala de conciertos de la máxima casa de estudios sí se puede y en un penal no? Por Se los invirtieron estudios, yo miles creo. de millones de pesos para un sistema No puede como el que ser. estás describiendo. ¿Dónde está? Mira, hay una cosa, Siempre y lo quería violan. terminar con esta parte de las UMECAS, las unidades de medidas cautelares. Los estados no le han invertido a esto y además dentro del sistema nunca hubo una definición de a quién le correspondía. Me explico, administrativamente a quién le corresponde. ¿Ustedes lo saben? Bueno, está al libre albedrío de cada estado. Algunos han dicho, a nosotros nos convence que lo tenga el Tribunal Superior de Justicia, otros han dicho, no, que sea por parte de la Fiscalía, y bueno, no se ponen de acuerdo. Oye, ¿quién se hace cargo de esta unidad? ¿Quién les va a pagar? Oye, ¿quién va a determinar En Chihuahua, eso? ¿Los Duarte, los en Cue, Chihuahua ya los se Aguirres, había llegado, los Borges? ¿Quiénes van a determinar eso? ya se había llegado a un acuerdo en Chihuahua, que es el ícono del nuevo sistema de justicia penal, para que estuviera dentro del Tribunal Superior de Justicia, porque es comprobado que en todo el sistema de justicia penal, los que mejor administran son el Poder Judicial, porque no tiene cambios de gobierno. ¿Y qué pasó? No se pueden poner de acuerdo y ahora el propio gobierno le está diciendo, oye, si no la vas a hacer, hay que destinarle ese recurso para otra cosa. Están aniquilando la unidad de medidas cautelares. A ver, vamos a una pausa, esto está muy interesante. Lástima, vamos al último bloque por la escasez de tiempo, pero una cosa que me llamó la atención, Juan José, has sido el provocador, instigador de aquí de la mesa, pero, por ejemplo, dices, este programa de desarme, va el ciudadano y deja las armas. Pero tú ves que la refriegas son ametralletas. No, pero bajó. O sea, Bajó el número Oye, de armas. O sea, se aflojó acabamos el de programa. discutir aquí a fondo en Se estas aflojó el instalaciones programa. también con especialistas el hecho que ya te puedas defender por ti mismo. ¿Y sabes qué necesitas en tu casa? Un arma. Y por el otro lado te están diciendo que te desarmes. No, A ver, pero registrada. O sea, no puede ser que tengas Oye, armas. registrada o no, pero registradas. tener un arma en tu casa es para usarla. Sí, pero Bueno, tienes que. bueno. Pero hay un sistema de registro que A te ver, permite vamos. justamente que no sea una amenaza para la sociedad. Esa arma. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es A Fondo, volvemos. ¿Qué estás armado?
A ver, no podemos hacer comentarios de conclusión porque para esto no hay conclusión y falta mucho llegar a algún punto en donde coincidamos todos, pero iniciamos con un análisis. Sí. Contigo, doctor, por favor. No, Gustavo. yo creo que el gran reto, antes de que nos pasemos ya a esto de la preliberación y que por supuesto es un tema, para mí hay una cosa que se me hace y que pone a tambalear incluso al nuevo sistema de justicia penal, y es la culminación de los trabajos de la Secretaría Técnica, ¿no? Que era la que estaba encargada de revisar y vigilar que los estados estuvieran administrando recursos para infraestructura, para capacitación. En el 2016 se acabó este órgano y ahora los estados están libres de hacer lo que quieran, ¿eh? Ahora ese es el grave problema, no hay un eje rector ya ni metodológico. La CONAGO no es el instrumento. Pero ¿No sí sería el vehículo idóneo para no, por supuesto que dialogar? No, porque la federación debe tener pleno conocimiento de cómo se hace todo el diseño institucional para que sea una buena réplica. Pero ahora están totalmente solos y eso es algo que va a costar mucho trabajo revirarlo. Carlos Augusto Morales. Sí, 3 ideas fundamentales. Creo que es importante sí tener claro que las personas que están privadas de su libertad no son intelequia. Sí somos sensibles de que hay un número importante que están privados de forma injusta de su libertad. Y son inocentes. Que son inocentes, que hay que atender ese tema, que hay que procurar sus derechos humanos. 2, se ocupa una revisión a fondo, primero de la implementación del nuevo sistema, si cumple sus objetivos. Y segundo, derivado de ella, se debiera también hacer un replanteamiento. Y la tercera idea, que no es menor, una premisa fundamental debería de ser que no se pudiera reinsertar a un exreo a la sociedad si no se encuentra con un proceso efectivo de readaptación. Porque entonces es un problema que sacas de un penal y que lo insertas en la sociedad. Claro. Puerta giratoria. Mira, yo creo que el asunto es, digamos, es un fenómeno ligado al nuevo sistema de justicia penal. O sea, creo que en eso coincidimos todos. Entonces, justo lo que decía Carlos, hay que ver exactamente en dónde está fallando ese sistema, o qué le falta, qué componentes todavía no se aplican. Por ejemplo, que el Ministerio Público haga investigaciones adecuadas, se involucre más y que verdaderamente sancione digamos, acuse a quien debe de ser acusado y sea eficiente también en eso. Lo segundo es este tema de las medidas cautelares, que el juez tenga la capacidad de separar y de decir, esta persona sí lo tengo que tener en prisión preventiva y estas personas no. Y además que haya un sistema de penas alternativas, porque pues si no tienes opción más que meterlo a la cárcel o dejarlo en libertad, pues va a optar por dejarlo en la cárcel. Pero si tienes otra gama de posibilidades como trabajo social o otros sistemas de penas alternativas, de medio tiempo, etcétera, quizás eso pueda ayudar a que una parte los mandes a otro lado. Dices que coincidimos todos en el sistema penal, te dije sí, no, porque como está no coincidimos. Que se fortalezca nuestro aparato judicial sería bueno, pero ya los invitaré a otro programa. Si no podemos ni nombrar un fiscal anticorrupción, ¿no? Sí. En fin. Muy bien. Muchas gracias, Juan José García Ochoa. Muchas gracias, Carlos. Eres un provocador. Muchas gracias. Carlos Augusto Morales. Tocayo, muchas gracias. Al contrario, gracias, doctor Gustavo Adolfo Pérez. Hombre, gracias a ti por la invitación, Carlos. Gracias a usted por estar pendiente de estos temas a fondo, que nos interesan, nos involucra a todos. Tiene la mejor opinión que nos vio ahí en casa. Gracias y nos encontramos en la próxima. Esto, usted lo sabe, es a fondo. Buenas noches. Híjole, está...